Esto es Todo Terreno. Hola amigos Todoterreno, hoy venimos con un programa que tiene un tema que no sé, Carlitos, ¿cómo has sentido este tema que vamos a abordar el día de hoy? Tengo algo de apatía con tu tema. Amigo Todoterreno, ¿cómo estás? ¿Qué tal Roberto, Carlos, Luis, Juanito, Pedrito, Messi, Ronaldo, gracias, Putin, Biden, gracias por acompañarnos en este podcast. Realmente estamos contentos, Eduardo. ¿Qué número de podcast tenemos? Llegamos al podcast 23, ya solo nos falta uno. Y tenemos una sorpresa para el último podcast, que es una entrevista, ya les vamos a ir adelantando. Pero queremos platicar de un tema que en lo personal me dejó pensando mucho y sobre todo evaluándome qué tanto tenía yo este problema. Vamos a hablar sobre la apatía, Eduardo. Bueno, antes de hablar de la apatía, queremos decirles que no tengan apatía, que se suscriban, que vengan y nos digan a nosotros qué es lo que quieren que comentemos, qué son los temas. Escríbanos ahí en los chats, escríbanos y díganos cómo les han parecido los episodios, qué es lo que hemos hablado, si les gustaría que incluyéramos algo más. También en redes sociales que nos síganos en Instagram, en Facebook y que puedan darle suscripción en YouTube. También en Spotify, que nos escuchan. En Spotify. Y una cosa importante, amigo Todoterreno, te lo habíamos comentado. Para el próximo año, dentro de los proyectos que tenemos ministeriales, es poder llegar a tu iglesia. Si tú tienes un grupo de varones que pueda reunir en tu congregación, tú nos avisas, programamos agenda y podemos llegar a compartir temas que sean de interés. Este año todavía vamos a estar en 2 o 3 eventos. No sé cuándo vas a escuchar tú nuestro podcast, pero el 29 de octubre. 29 de octubre. Este sábado. No. Ya no te va a dar tiempo, pero no. Vamos a tener, para contarte un poco, amigo Todoterreno, un seminario sobre la paternidad. Lo vamos a compartir con el ministerio DBO, que está en Chimaltenango, donde vamos a capacitar a personas que trabajan en el parque de Chimaltenango, ilustradores, cargadores, para poder ejercer una paternidad. Realmente estamos contentos, emocionados, orando mucho para que el Señor nos use, pero así como podemos llevar este seminario de paternidad para este ministerio, podemos compartirlo contigo. Vamos a estar, creo que es jueves 29 de octubre, si no estoy mal. No, es sábado. No, yo te decía el de Verbo 1 de julio. Vamos a estar compartiendo también como ministerio Todoterreno. Entonces la idea es que podamos salir y que nuestra comunidad siga creciendo. Recuérdate que nosotros no tenemos ninguna bandera de una congregación, sino que simplemente hijos del Señor que queremos servirlo, aunque pertenecemos a nuestras congregaciones y tenemos nuestras coberturas. La idea con esto es de que, como la palabra nos enseña, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No, nosotros somos del Señor y queremos que el ministerio crezca. Yo y Eduardo, en materia. Arrancamos. Apatía. Ezequiel 12:2 dice: Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver, tienen oídos pero se niegan a oír, porque son un pueblo rebelde. Cuando empezamos a hablar de todo esto, veíamos cuál es la definición de apatía. La apatía se define como una pérdida y disminución de motivación en al menos 2 de 3 aspectos: las conductas dirigidas a objetivos, la actividad, la expresión emocional, o simplemente pueden causar una alteración en nuestra vida cotidiana a tal nivel de que nos impide a nosotros disfrutar la vida. Y fíjate que esto de la empatía va tan al fondo, ¿verdad? Porque nosotros, de hecho, hablamos sobre la empatía, y hoy es la apatía. Solo cambia la primera letra, pero el significado es totalmente distinto. Y fíjate que escuchando a un doctor en el tema de la psicología y de todo el tema de las emociones, él decía que es la impasibilidad del ánimo frente a sufrimientos de las demás personas, y también lo desarrollaba como que era esa falta de entusiasmo y esa indiferencia. Ahora, los psicólogos lo desglosan en 5 pilares importantes para la vida de todo humano, que es en el área física, que en el caso de la apatía sería la indiferencia al área física, psicológica, emocional, social y espiritual. Mira qué bonito esto. En la parte física,
Cuando tú te descuidas físicamente y tú, como decimos en buen chapín, te tiras al olvido, ¿verdad? Y empiezas a subir de peso y empiezas a fatigarte hasta que un día sientes que te mareas, un día sientes como una situación que te falta el aire, vas donde el doctor y te dice que tienes colesterol, triglicéridos y todo esto. ¿Por qué tenemos que esperar a llegar a eso? ¿Te recuerdas? Les compartimos, amigo todoterreno, que hace ya algunos buenos meses nos metimos a unos régimen para adelgazar, no solamente para vernos bellos y hermosos, sino por el tema de salud. Y realmente yo puedo hablarte por mí, después de mis casi 20 libras abajo, que he podido sentir la diferencia. Entonces esa apatía física lo que nos da es que es indiferencia a nosotros mismos, ¿verdad? Y recuerda que somos templos del Espíritu Santo, Eduardo. No, y no solo incluye nosotros, incluye a la gente que está alrededor nuestro, porque también hay muchos casos, no sé si ustedes han visto las personas que van a pesar más de 600, 700 libras que ya no pueden salir de una cama, ya ni siquiera las personas a su alrededor las pueden decir nada porque en un momento los alejaron, entonces ya no hay nadie que te esté motivando a poder salir de ahí hasta que por alguna cosa se da la situación que querrá salir o por otra pues ahí termina todo, ¿verdad? Y fíjate que como latinos o tal vez como chapines tenemos unos hábitos tan feos en el sentido de que si alguien empieza a cuidarse, a hacer ejercicio o a hacer ciertas dietas, hasta lo bulineamos, ¿verdad? Yo como recuerdo cuando empezamos a usar cinturón de seguridad. Entonces nadie usaba cinturón, ¿verdad? Empezaron a usar algunos. Ay, ese que creído usa cinturón. O sea, nuestra mentalidad está tan destartalada que pensábamos que el que usaba cinturón era por creído, ¿verdad? Hoy sabemos de que si no tenemos, bueno, los carros pues ya nos avisan demasiado, ¿verdad? Yo a todos los que suben a mi carro les digo, amarrate porque este grita hasta que te amarres. Pero en el tema de cuidarnos físicamente va mucho más que eso, hacer ejercicios. Leía un estudio de que el hacer ejercicio produce en ti ese movimiento de neuronas y las va multiplicando y vamos agarrando la vida de mejor forma, ¿verdad? Y todo esto lo estamos hablando sin Espíritu Santo en medio. Ya con Espíritu Santo en medio, olvídate, ¿verdad? Pero como hijos del Señor tenemos que cuidar el templo. Segunda área o segundo pilar, en el área emocional. Realmente a veces somos hepáticos en estas áreas emocionales. Apáticos, que no se me queda, ¿verdad? Gracias por Hepático es una enfermedad. Sí, gracias por recordarme. ¿Sabes cuál es el área emocional? Yo no voy a amar porque puedo sufrir. Sí. Yo no voy a invertir dinero porque lo puedo perder, ¿verdad? O sea, tenemos apatía con el tema emocional. No sé si quieres decir algo de lo emocional. Sí, pensaba de que ahora muchos de los jóvenes, inclusive ya en muchos de los reportajes dice de que ya ni quieren casarse, ya no quieren tener una relación, inclusive ya ni nombre le tienen a esa relación que quieren tener ahora, y creo que es parte de todo esto que se ha ido perdiendo. Según lo que habíamos visto, la palabra apatía viene del griego apatea, que fue muy usado por Aristóteles y que significa sin sentimiento. Entonces imagínate, estamos hablando de esa parte donde decías en los sentimientos, y ahora se ha demostrado mucho que todas estas generaciones venideras ya no quieren tener muchos sentimientos hacia eso, ¿verdad? Inclusive han dejado de lado los hijos y quieren tener mejor perritos, ¿verdad? Cosas así. Entonces creo que se da mucho en todo esto de los sentimientos. Y fíjate que yo creo que el tema de pandemia solo vino a agudizar el tema de la apatía. ¿Por qué? Porque hablemos en cristiano. ¿Cuántos de las personas que asistían regularmente a una iglesia? Y cuando te digo cristianos, te estoy diciendo seguidores de Cristo, evangélicos, católicos, presbiterianos, lo que tú quieras decirle, que en el tema de hoy no es religioso. Es que cuando ya abrieron las puertas de las iglesias, ya no quisieron ir. Porque es más cómodo verlo en pijama desde tu sala o en la cocina comiendo. Y fíjate que oí algo que... Ahí te interrumpo porque, o sea, nosotros hemos oído cosas hasta de... Ahí en la iglesia uno se enferma y los miras el domingo de todos modos yendo a exhibiciones de carros, al centro comercial o al supermercado. O sea, ahí hay más gente que en la iglesia, pues. No, y fíjate que
varios pastores lo han dicho. El primero que se lo escuché fue al pastor Emilio, donde decía, cuando estabas conectándote, conéctate a la hora, no lo veas despuesito o algo, porque él decía, yo decía un poco exagerado, pero es una falta de respeto que tú no te conectes. Pero pasando el tiempo me quedé analizando y dije, es cierto. Es que no es porque va a predicar X o Y pastor, es porque se supone que tu necesidad de buscar al Señor te llevó a conectarte porque no había otro medio. Pero hoy por hoy, pues ya podemos asistir a la iglesia. ¿Dónde está la adoración? ¿Ya no tuviste tiempos de adoración con el Señor? No, y aparte es honrar a las personas que se tomaron el tiempo de venir y ir a armar todo el montaje para que haya esa transmisión. O sea, nosotros que hacemos las transmisiones en la iglesia no es algo fácil. Hay un trabajo detrás y no solo es ese día, es días anteriores que hay que preparar los shows, que hay que venir y ver todo lo de las cámaras, luego hay software especiales que se tienen para las transmisiones, las programaciones se hacen un día antes, hay que hacer los artes, o sea, aquí les estoy hablando de la parte técnica. Entonces ya vemos nosotros de que, o sea, nosotros lo vemos como un live ahí. Y entonces no valoramos, y como te digo, hay que honrar, y la palabra nos dice no dejar de congregarse, como alguno tiene por costumbre. Yo te diría, yo no creo que alguien ya no se vaya al cielo porque no va a la iglesia, pero tampoco creo que sea correcto. Si queremos agradar al Señor, ya es tanta la necesidad. Pero bueno, eso era con el tema de la apatía espiritual, que no es precisamente religión, precisamente ir a la iglesia, pero sí la apatía espiritual que como cristianos vamos desarrollando ante el Señor. No, y no solo en ese aspecto de lo que hablamos de ir a la iglesia, conectarse todo, sino mucha gente va a las iglesias buscando todo para mí, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Pero la Biblia dice es mejor dar que recibir. Y nosotros llegamos a la iglesia primero. Cuando adoramos, es algo que le damos al Señor. No es algo que canten la canción que a mí me gusta. No, es algo que le damos al Señor. Y luego el Señor permite que por medio de un pastor o por medio del predicador llegue una palabra que va a refrescarnos y ayudarnos durante todo esto. Muchas veces esas palabras tienen sentido para nuestra vida, o la mayoría de veces, y ahí es donde nosotros debemos de ser agradecidos. Pero se ha dado esto de la apatía enormemente. Fíjate que como amigo todoterreno, como sacerdotes de nuestra casa, muchas veces puede ser un arma del enemigo o una acechanza del enemigo el tema de la apatía. Llegamos cansados de nuestra oficina. Yo te lo digo porque yo también llego cansado. Si yo ya mis 51 años ya pesan. Y tenemos que encargarnos de escuchar a tus hijos, escuchar a tu esposa, colaborar si se puede en la parte física de la servida, la levantada de los platos, qué sé yo. Pero vamos creando cierta apatía que muchos hasta evitan llegar a horas que puedan compartir con su familia. Y tú pusiste una lista aquí, Eduardo, muy bonita, para ir identificando, porque tal vez tú puedes decir, amigo todoterreno, no, yo nada que ver con eso de la apatía, cuentos. Pobrecitos ellos, vamos a orar al final del podcast, pero para ir identificando, ¿verdad? Claro, la palabra nos dice, Salmo nos enseña, examíname, oh Dios, y si ves algo en mí me lo dices, pero también hay una parte nuestra que tenemos que autoevaluarnos. Y con respecto a la apatía en el trabajo, ¿tú pusiste una lista, Eduardo? Sí, estábamos, o sea, lo más importante de todo esto es que damos ejemplos reales. Y dice, mucho de la apatía en el trabajo queda cuando el trabajo queda sin hacerse. O sea que no nos interesa que se entregue hoy, ¿verdad? Tal vez era importante, pero no me dio tiempo. Hay demasiados errores, o sea, no nos importa cómo se vayan las cosas. Lo importante es que a mí me pagan a fin de mes. Vamos, se vayan, pues ahí miran cómo se va. Que la persona está presente como si no lo estuviese. Yo sé que hay muchas personas que nosotros podemos ver en la oficina. Inclusive hay videos ahora donde está una toma donde sacan al joven que está trabajando en su computadora y se ve bonito, y cuando le dan vuelta a la cámara era una impresión y el chatillo durmiendo. Entonces muchas veces pasa eso, que estamos presentes y como que haciendo otras cosas que no tienen nada que ver. No hay búsqueda de objetivos y metas. Y esta es la parte que a mí me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos y le preguntamos, y ahí sí no me voy a nuevas generaciones ni nada, me voy a todas las generaciones en general. ¿Cuántos de nosotros tenemos objetivos y metas? ¿Cuántos de nosotros tenemos metas para el otro año? ¿Cuántos tenemos metas a 5 años, a 10 años? Un 2% sería exagerado decir. Entonces, eso también es parte de la apatía.
Demasiada distracción durante la jornada laboral. Hay gente que pasa en el trabajo, pero pasa solo molestando, pasa solo diciendo cosas, pasa solo perdiendo el tiempo. Y por último, las reuniones. Muchas veces hay reuniones donde se hablan cosas y al final no fueron fructíferas. ¿Y esto qué es? Pérdida de tiempo. Y lo estamos hablando solo en el trabajo. Imagínense cuando empecemos a hablar familia, cuando empecemos a hablar ministerio, o sea, muchas de estas cosas se repiten. Todo eso tiene que ver con apatía. Pero ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de ser apático. Y tal vez, amigo todoterreno, si alguna de las cosas de la lista que Eduardo compartió con nosotros, tú las estás viviendo, pues tienes que tener claro que vas a tener ya signos de apatía en tu vida. Yo no me voy a abrir tanto porque me paso de sincero, pero sí, por lo menos tengo 3-4 puntos de los que pasó que tuve que buscar al Señor. ¿Y sabes qué le dije? Al Señor, primero, que me examinara, pero segundo, le recuerda que la palabra nos dice: y cambiaré un corazón de piedra por un corazón de carne. Yo le decía: Padre, por favor, pon un corazón de carne en mí, porque voy a llegar a un punto de tener tanta apatía que se me va a endurecer, ¿verdad? Y la palabra nos enseña, ¿va? Y hay una versión donde dice que quitemos de nuestro corazón todos esos pellejos que nos impiden escuchar al Señor y ver las cosas a través de los ojos al Señor. Pero la primera consecuencia que tenemos por la apatía es que nos volvemos incrédulos. Y mira lo que nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que la buscan. ¿Qué pasa con esto? El momento de ser apáticos, nuestra fe queda relegada, ¿verdad? Porque estamos perdiendo la visión de en quién estamos creyendo y quién es el que tiene el control de nuestra vida. Y si la palabra nos dice que sin fe es imposible agradar al Señor, yo quiero agradar al Señor. Y una cosa importante, amigo todoterreno, tú me puedes decir: ¿cómo hago para crecer mi fe? La palabra nos enseña que Él es el autor y el consumador de la fe. Tenemos que pedirla. Señor, no tengo fe en el futuro, por favor, dame certeza. No, y lo bonito es que en la palabra dice que todos venimos con una medida fe, o sea que el Señor ya nos mandó con un poquito. No podemos decir: yo no tengo fe. No, todos venimos con una medida de fe. Señor, le vamos a decir. Ajá. Amén. Ahora el rollo es que nosotros empecemos a pedirle al Señor que incremente nuestra fe. Eso sí, tenemos que estar seguros de lo que estamos pidiendo, porque la única forma de que nuestra fe se incremente es por medio de pruebas y procesos. Y recuerda que son los precios que muchas veces no queremos pagar. La segunda consecuencia del ser apático es la falta de amor. Y en Apocalipsis 2:4 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? ¿Será el de la novia, Eduardo? No creo. El primer amor es el amor de nosotros hacia el Señor, porque ese amor es el que nos va a quitar toda apatía, y al contrario nos va a quitar la apatía y nos va a dar la empatía para con nuestro prójimo. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que el prójimo, ¿y cuál es tu prójimo? Es tu próximo, puede ser tu hijo, puede ser tu señora, puede ser tu compañero, tu amigo. Entonces la falta de amor el Señor realmente la ve como algo muy delicado, Eduardo. No, y aquí el mejor ejemplo que tenemos es la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Si leemos la historia, primero pasa un líder religioso, luego pasa otro, y ninguno de los dos tuvo amor hacia su prójimo. Estábamos viendo una serie que se llama The Chosen, y en uno de los capítulos viene Jesús y manda a sus discípulos a labrar una tierra. Y ellos vienen y se emocionan porque dicen: nosotros nos escogieron, somos pilas y podemos hacer las cosas. Terminan de preparar la tierra y todo, y viene Jesús y les dice que en la noche se alisten porque va a haber una cena. Llegan a la casa de este señor que se llama Melec y le dice: mira, yo no sé qué estás buscando porque fui a ver y hicieron la tierra, yo no puedo. Y él estaba con la rodilla quebrada, hecha pedazos. Y le dice en ese momento: no te preocupes, le dice, yo solo quiero venir a cenar contigo, le dice. Entonces le dice: pero si yo no tengo ni siquiera para comer, le dice, ni para mi esposa ni para mí. No te preocupes. Y sacan las bolsitas de que ellos llevan la cena y entran a cenar. En eso le empieza a contarle la historia de que él estaba triste porque él era un mal hombre.
Él había llegado a tal necesidad que iba un judío en el camino, él se puso de acuerdo con otro y lo asaltaron. El otro le quitó las cosas y él se llevó el caballo. Y cuando él iba en el camino con el caballo lo botó y le quebró la pierna. Él pasó en un pueblo a pedir ayuda y total, al final lo regresaron. A partir de ahí, él ya no tenía para comer a su casa. Y entonces le dice, el mayor problema, le dice, que yo tengo es que yo maté a un hombre. Entonces le dice Jesús, no te preocupes, ese hombre está vivo. Entonces, cuando estábamos viendo esto, le digo, el buen samaritano, le digo, esa es la historia, este era el ladrón. Y ¿cómo se llama? En ese momento le dice Jesús, no te preocupes, él no se murió y no tienes de qué preocuparte esto. Y le dice, ¿te puedo abrazar? Y lo abraza a Jesús. A la mañana siguiente se despierta y había sanado su pierna. Entonces digo yo, nosotros hablamos de la historia del buen samaritano en esta forma, ¿verdad? Pero nunca nos pusimos a pensar qué pasó con los ladrones. Y aquí nos refresca esa parte de que aún de esos ladrones el Señor tuvo el momento para ir a cambiar su vida. ¿Y qué les demostró? Amor. Y ahí sí que el amor se tiene que demostrar, ¿verdad? Nosotros en el matrimonio lo compartimos. Muchas veces les preguntan a los esposos, ¿amas a tu esposa? Claro, la amo, pero ¿cuánto se lo dices? No, pero trabajo un montón. No, qué bien, será un lenguaje del servicio, pero tenemos que expresar el amor, ¿verdad? Sí, ¿no? Y demostrarlo día a día. Recordémonos de que, bueno, en esa parte yo les puedo decir, nosotros cuando mi esposa pasó por el proceso de cáncer y lo pasamos entre familia, o sea, yo le digo a mi esposa que cada día le doy gracias por tenerla a ella a la par mía. O sea, no se imaginan cuánto valoramos o valoro yo el tener a mi esposa. Esa fue la lección. Y mira, Eduardo, yo lo digo siempre en los matrimonios, no esperemos llegar a una situación tan difícil como una enfermedad tan grave como la que pasaste con Yadi, sí, para poder valorar lo que tenemos, para poder valorar a nuestros hijos, hasta para poder valorar las cosas materiales que tenemos. Tal vez hoy tu casita está toda húmeda, como estarán todas las casas de Guatemala, ¿verdad? Está medio húmeda, hay que arreglar. Un polvito verde. Pero bendito el Señor, tienes tu casita. Tal vez tu carro a veces te arranca, a veces no. Mira, yo tuve un carro, Eduardo, que cargaba un desarmador y un radiador, el carburador, todavía usaba carburador y le echaba un poquito de gasolina y lo arrancaba. Pero para mí ya era una forma de vida. Cuando el Señor nos fue dando provisión y cambiaron las situaciones, aprendí a darle gracias al Señor por eso. Pero sigamos. Otra de las consecuencias es que nos volvemos tibios. Y esto sí está complicado, Eduardo, sí, porque la palabra es fuerte. En Apocalipsis 3, del 5 al 6 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o que fueras caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ni siquiera vamos a indagar qué dice en las otras versiones más fieles, ¿verdad? Pero en realidad el Señor, esas medias tintas, esos grises que manejamos todos, Eduardo. Es el hombre de doble ánimo. No agradamos al Señor, es inconstante en sus caminos. Correcto. Y mira, qué fácil lo que decimos aquí, ¿va? Ese hombre inconstante, amigo todoterreno, sé constante. Nosotros. Pero cuando yo te hago así, es porque tengo el dedito gordo que me está atacando a mí. Entonces yo tengo que trabajar en eso. Ese está más gordito. Este está más grande. Entonces, amigo todoterreno, seamos definidos. O somos o no somos. Sí. Pero lo mejor es que seamos del Señor. No perfectos, Eduardo, porque no vamos a poder ser nunca perfectos, porque el Señor tomó esa decisión y vamos a llegar a la perfección hasta que Él nos lleve. Va a ser el único momento. Pero que dejar la tibieza. La de Eduardo. De Eduardo. La falta de perdón. En Mateo 6, 14 al 15 dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y aquí es donde podemos ver nosotros que la falta de perdón es uno de los problemas más grandes. Hay gente que inclusive no ha podido morir porque no ha perdonado. Ni siquiera eso lo libera. O sea, muchas de las causas de los problemas del corazón, y eso se lo pueden preguntar a médicos porque médicos nos lo han dicho, es por falta de perdón. O sea que no solo tienen efectos en nosotros mentalmente, sino tienen efectos físicamente. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado.
Ahora, ¿cómo podemos vencer la apatía? Realmente hay que atacarla, porque ya identificada, lo único que nos queda es atacarla. Y la palabra la palabra predicador Eduardo, a mí me encantan estas versiones. En Lucas 7, 41, 47 nos dice con amor, pero el ejemplo es, Jesús puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50. Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre le perdonó a los 2 la deuda. Y Jesús le pregunta a su gente, ¿qué opinas tú? ¿Cuál de los 2 estará más agradecido con este hombre? Y dice aquí la palabra que Simón contesta, ¿verdad? El que más debía. Ese era el que iba a estar más agradecido. Pues sí. Entonces la palabra nos dice, el que más se le perdona, más ama. Y muchas veces nosotros se nos olvida todo lo que el Señor nos ha perdonado. Y solo con lo que me ha perdonado a mí, yo voy a hablar por mí, como dice mi esposa, hablar por vos. Yo voy a hablar por mí. Pues solo con que el Señor me ha perdonado, yo estoy en deuda. Y el que mucho le es perdonado, mucho ama. Yo no sé qué te ha perdonado a ti, amigo todoterreno. Así. No sé de dónde el Señor te ha sacado también. Entonces, ¿qué es la ofrenda de nosotros? No, y que nos sigue perdonando. No, es que ese problema que hasta que nos muramos no nos va a dejar de perdonar. Cabal. Entonces, la apatía, ¿cómo la vamos a vencer? Recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. La historia sigue. No sé si quieres que la terminemos. Dice, muy bien, dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Imagínense, o sea, nosotros debemos de entender de que aún el amor tiene sus niveles. Y cuánto ha hecho en nosotros que podamos nosotros amar a los demás. Solo la palabra nos enseña, ¿verdad? Que realmente la apatía es la brecha que va a haber entre el agradecimiento y la alabanza. Así es. Entonces, si el Señor te ha perdonado mucho a ti, te ha perdonado mucho a ti también, lo menos que podemos tener es empatía con la gente, no apatía. Y la segunda forma de poder vencer la apatía es con esperanza. ¿Esperanza en quién, Eduardo? Esperanza en Dios. Mateo 5 del 11 al 12 dice, Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Si nosotros vemos, la esperanza es la que nos hace creer en el Señor. La esperanza es la que nos invita a nosotros a tener en mente un futuro lleno de amor, un futuro bendecido. La esperanza es la que nos dice a nosotros que un día vamos a estar viviendo una vida eterna con nuestro Padre. Amén. Esa es nuestra esperanza. Y cerramos con uno de mis salmos favoritos, el 39, 23 al 24. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Yo aquí, esta parte, si hay, yo la quitaría, ¿verdad? Porque seguramente que si hay, amigo todoterreno, tú sabes cómo está tu corazón, pero seguramente sí el Señor va a encontrar cosas. Nuestra oración para nosotros como todoterreno, para ti allá como amigo todoterreno, es que el Señor dé convicción de error, para que al poder tener una convicción de error podamos tener una convicción de cambio. Porque cuando ya no te inquiete a ti el pecado que haces, cuando ya no te inquiete a ti tal vez la forma en que le contestaste a tu esposa, a tus hijos, a tus empleados, a tu jefe, ahí ya está peligroso. Porque fíjate que hay una historia, y muy breve, donde cuenta que era un muchacho, no era lo mejor en el colegio, pero siempre lo ponían a limpiar los baños. Y él un día le reclama a su profesor y le dice, ¿por qué siempre me pone a limpiar los baños si hay compañeros peores que yo?
Y el maestro le explica, porque tú todavía estás dentro de la lista. Ellos ya no están en la lista. O sea, ellos ya no nos importan qué pasa con ellos. Ahora contigo sí. Entonces siéntete dichoso de limpiar los baños. Si estás limpiando baños en la vida, amigo, dale gracias al Señor porque todavía estás en la lista. Se nos fue el tiempo, Eduardo. Nuevamente volamos. Pero recordemos, amigo todoterreno, que el amor y la esperanza solo va a ser si el Señor guía tu camino. Y como terminamos cada podcast, recuérdate que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Bendiciones, amigo todoterreno.